Paso a vosotros, hermanos, la segunda parte del tema ¿hay apóstoles hoy? Quedó claro que los 12 apóstoles iban a hacer, el trabajo puntual era dar testimonio de la resurrección de Cristo, ser testigos para Israel. Juan nunca anduvo predicando fuera de Israel, Pedro tampoco. Cuando predica a Cornelio, es un romano, pero está en la zona de Jerusalén. El que sale a los gentiles es Pablo. Entonces, no es correcto preguntar, ¿hay apóstoles hoy? Porque si se plantea de esa manera, yo te diría, ¿a quién te refieres? ¿Apóstoles como los 12? ¿Apóstoles como un apóstol como Jesucristo? ¿O como los 70? ¿O como Pablo? Entonces la pregunta correcta es esta. ¿Hay apóstoles hoy con un trabajo específico? Esa sería la pregunta correcta. De hecho, si yo digo tener autoridad y él me cree, y yo lo envío, él va con la autoridad porque me cree. Entonces él es mi enviado, él es mi apóstol y yo seré un iluminado o un Dios, no sé, según el concepto. Entonces yo por eso contesté, si usted le cree a ese hombre está bien, vaya, porque usted lo sigue, usted le cree, usted lo predica. Hablando en el sentido, porque Pablo dijo, si para ustedes no soy apóstol, para aquellos sí. ¿En qué sentido? Bueno, es lo que vamos a explicar ahorita. Para muchos Jesucristo no es enviado de Dios. Es un farsante, para nosotros sí. Para nosotros sí. Entonces, aclaremos los términos. Y si pasó eso con el maestro, pues ¿qué será de los, con nosotros? De los siervos? Ok, aquí es importante entender que el apostolado de los 12 o los apóstoles del Cordero, el trabajo era dar testimonio de la resurrección. Hay varios textos, voy a dar el primero, se encuentra en Hechos 3, ¿qué te dije, hermano? 25, el que acababas de leer. Sí, hermano pastor, creo que no era el 3, era el 5:32. 5:32. Parece que es Hechos 5:32. Amén. Que lee desde el 31 hacia abajo. Desde el 30 lo voy a leer. Vamos a leer. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hay un punto, una pausa. Que quede claro que ellos le están predicando a Israel. Ellos le están diciendo que para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Ellos no saben de los gentiles. Aunque es algo raro, a ver, pastor, y es algo raro, Ornelas, porque por lo siguiente. Porque para cuando están dando ese discurso, ya les había dicho el Señor y por todo el mundo. Así es. Pero no. A ver, ahí ¿por qué una aparente contradicción? ¿No lo entendieron o qué pasó? A ver, un comentario de cada uno. Yo creo que ellos lo entendieron de esta manera, de que tenían que ir a todo el mundo a predicarles a los de su casa. Es decir, el pueblo, por ejemplo, los mexicanos estamos por todo el mundo, andamos regados. Estamos ahí en Estados Unidos, en Guatemala, es más, pasa un suceso en el mundo y hay un mexicano involucrado. Entonces yo creo que ellos al principio han de haber creído que tenían tal vez que salir de Israel hacia el extranjero buscando los del pueblo, es decir, buscando los nativos de Israel, de Jerusalén y predicarles el evangelio. Porque no es hasta que le viene el éxtasis a Pedro que le empieza a caer el 20 que la gracia se ha abierto a los gentiles. Y que vaya con Cornelio, aunque no es judío. Aunque no es judío. Es ahí pero antes de ese suceso, él cree que el evangelio es exclusivo a los judíos y nada más. Y lo creía así porque Cristo le había dicho, por camino de gentiles no iréis,
ni en casa de samaritanos entraréis, Amén. sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso le dijo a la mujer, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos, porque era sirofenicia. Entonces, el Pero los concepto... perrillos se alimentan de las migajas. Ahí tenemos a una gentil recibiendo el favor de Cristo, Amén. que son como figuras o adelantos de que la gracia se iba a abrir a los gentiles. ¿No los entendés? Ok, la verdad es que no era el ministerio de ellos. No era el ministerio de ellos. Había un hombre escogido especial, un instrumento escogido, Que no pertenecía a esos 12. que Pero, dice... pastor, A ver, sí, a ver, algún comentario ahí. creo yo que más que nada luchaban con un celo, ¿no? Porque a mi punto de vista era el mismo celo que Jonás tenía, ¿no? Que ningún profeta había sido enviado a un pueblo que no fuera de Israel y no A los quería, se ninivitas. oponía. Ujú. Y miramos su actitud hacia esa gente, aun cuando al final de su libro, como la conclusión, ¿no? Como Dios le dice, le hace razonar, pero él se queda duro, no concluye el libro. Ya hablando del orgullo que los israelitas tenían, lo cual menciona Pablo también, ¿no? En la carta de Romanos. Y creo, pastor, que en realidad se sentían así y era algo Dios que les dijo a ellos, ¿no? Ir por todo el mundo. Pero como usted lo menciona, no iban, pero con el tiempo les abrió la mente y les costó trabajo porque Pedro escribe su carta a todos los de Babilonia. Entonces, se puede decir, ¿no? Pero menciona las tribus dispersas, ¿se da? Sí, no, ellos Babilonia. trabajaron solamente con las tribus, nunca salieron a los gentiles. Pero Sí, pues, tradición dice, ¿no? Que el apóstol Juan fue pastor un tiempo de la iglesia de los Efesios, ¿no? Entonces tal vez sí hubo pero esa es la tradición, no es la Biblia. Ajá. En la Biblia no está que Juan fuera pastor a los Efesios, eso es el ministerio de Pero Pablo. cuando iban a Antioquía, ¿no? Antioquía llegaban y Pablo los reprendió, ¿no? Por Sí, el pero mismo espíritu que no se querían mezclar con sí, los pero gentiles. no era para predicarles, era para legitimar Ajá. que Dios los había llamado también a los gentiles. O sea, ellos no lo terminaban de aceptarlos. Por eso los de Antioquía y todo, y Pablo y Bernabé fueron con los de Jerusalén, etcétera. Ya conocemos la historia, que los querían circuncidar y todo, ¿no? El punto es la verdad es que estamos hablando aquí del misterio escondido, y ese es un gran tema, que también los gentiles iban a ser participantes de la salvación de Israel, y eso lo explica el apóstol Pablo. Entonces dice, para lo cual yo fui constituido apóstol, pastor y maestro. Entonces, entramos a otro tipo de apostolado. Pablo dice, no soy apóstol, porque querían exigirle los requisitos de los 12. Y él dice, no soy apóstol, no he visto a Cristo, y ese es el primer punto que caracteriza, digámoslo así, al apostolado de Pablo dirigido a los gentiles. Para Israel los requisitos ya los dimos y no los vamos a repetir. Ellos se los exigían a Pablo. Entonces, yo a Cristo no lo conocí según la carne, y si alguno lo conoció ahora ya no lo conoce porque ya no está entre nosotros. Entonces es una forma muy natural de ver. Pero dice, no soy apóstol. A ver si encontramos la cita. Está en los Corintios, ¿no? No soy apóstol, Tiene que no estar he visto a Cristo. Segunda. Ajá. El punto es cuando Pablo habla con Cristo en el camino, yo soy Jesús, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entonces, él habla con Jesús, pero no habla con Jesucristo en carne. Tenemos un nuevo tipo de apostolado por la aparición de Jesús, que ya no se le exige que haya estado desde tiempos de Juan, testigo de la resurrección y de la ascensión. Tenemos un apostolado donde Cristo mismo se aparece, y es lo que dice, no soy apóstol, ¿acaso no he visto a Jesús? Es decir, ¿no me ha hablado Él? Bueno, léanlo, para que vean que el apostolado de Pablo tiene otros requisitos, que no son los de los 12.
Y de ahí vamos a concluir con la pregunta, ¿habrá apóstoles hoy? Bueno, vamos a ver si está bien formulada para nuestros tiempos y qué clase de apóstoles serían, ¿no? Ujú. A ver, Es que... en Google debe de Sí, aparecer. 11:24, vamos a ver si está aquí. Y lo lees desde atrás para contextualizar. Un saludo a los que se están desvelando con nosotros. A ver cuánto nos dura la batería. ¿Qué dice, hermano? El que le había leído la otra vez, pastor, no es donde dice que sí, porque comienza su argumento con son hebreos. No, Yo sí, también. pero creo que es pues, los versículos anteriores donde dice, no soy apóstol, Veremos. no he visto a Es en Cristo. el 9, ¿no? Ok, leámoslo. A ver, Muy dice atrás. aquí en el 9.1, hermano. dice, no, bueno, no sé si ese es, no soy apóstol, Ajá. no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. ¿En dónde, hermano, perdón? 1 Corintios 9, ¿Primera? Ajá, 1 Corintios 9, 1. Y en el 2 dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién, entonces esto está preguntando, Ajá. quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también en la ley? Está preguntando. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Correcto. ¿Sigo leyendo? Hasta ahí, hermano, Hasta ahí es que vamos es a, otra- vamos a argumentar o a establecer las bases No he visto yo, Señor. del apostolado de Jesús. Ya quedó demostrado que el apostolado de Cristo es único y que los requisitos de él no son los de los 12. A él lo envió el Padre. Él envía a los 12 y hay requisitos para incluirlos en esa lista. Los 70 ya nadie puede ser porque no hay ciudades donde podríamos precursar la venida literal de que es otro contexto, es otro tiempo, ya pasó. Pero por cuanto había un misterio escondido en Dios, se necesitaba un apóstol a los gentiles y la frase no es invento mío. Él es apóstol a los gentiles. Así lo dice, escogido desde el vientre de mi madre. En integridad y en verdad fui constituido apóstol de los gentiles desde el vientre de mi madre, dice, en integridad y en verdad. Entonces, pero como los de Jerusalén, los judíos no le creían, tú no comiste ni bebiste, entonces dice, a ver, señores, yo les voy a decir algo, a mí se me apareció Cristo y me envió, porque dice la Biblia que Ananías le dijo, dile a Pablo, dice, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahorita vamos a hablar del Espíritu Santo, que fue el argumento que los señores de la luz del mundo no aceptaron y no lo entienden. Porque ellos quieren formar un apostolado como el de los 12 al principio, Pero con uno. con uno solo, ¿Con uno solo? y dijo, y con los que el Señor levante. Pero ese es un decir, porque si no dice lo que dice este apóstol, va a decir que no es de Dios. Es lógico. Porque miren- No puede ser los dos de Dios y hablar diferente. Pero no tienen a otro, sino al hijo y al nieto. Muy convenientemente, Cristo les ha hablado a esa familia nada más. Como la Exactamente. familia de José Smith. Sí, es lo mismo. Sí, sí. Es una secta, pues. A ver, comentarios ahí. Algo que me llamaba mucho la atención es de que desde el principio su argumento era muy flojo porque decía, es que Dios podía tener 50 apóstoles o 15 o 20 o nomás uno. Y no teníamos por qué, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarle a Dios cuántos apóstoles iba a tener?
ese mismo argumento es el que uno pudiera utilizar con ellos. Claro. Hombre, pues no sé tú, pero por Para ejemplo, mí él es apóstol. ¿ah? Se le apareció Ajá. Cristo, le creo y él me autoriza. No, pero que igual usando incluso el argumento de Pablo, oh, no, pero que a ver, que me demuestra que sabe qué, que es apóstol, que es el otro. Bueno, igual como ellos dicen, un paso de fe que dan ellos a un vacío a ciegas es lo mismo. O sea, la verdad es de que más que nada esta charla, hermanos que la están viendo, es para ahondar en el tema y aterrizar el tema en la escritura. Sí. No tanto para convencerlos a ellos del proceder que han estado siendo engañados. Ojalá lo escuchen y el Señor les abra el entendimiento. Ujú. Pero la verdad es que no estamos argumentando todo eso porque el argumento de ellos desde el principio es muy flojo, mi hermano. Sí, está en el aire. Está en el aire, no está bien aterrizado. Más que nada, todas estas charlas es para fundamentarlas en la escritura, de que pues el Espíritu de Dios sigue trabajando desde antes y desde siempre. Y vamos al punto del Que Espíritu vamos, y Santo. vamos para allá. Poco Sí, a poco. hermano. A ver. Bueno, entonces, pastor, estamos hablando, ¿no?, de estos apóstoles de ahorita en tiempo. Y como usted lo ha explicado, ¿verdad? Esos apóstoles tenían, ¿verdad?, su oficio y su trabajo, su ministerio en Específico. particular. Ujú. Y Y eran 12. eran 12. Bueno, entonces ya vengamos al tiempo de hoy. Usted como pastor, si existiera un apóstol, ¿Cómo lo cómo lo identificaríamos? Si creo que existen o no. Bueno, ahí es donde queremos llegar. Sí. Pero antes de eso quisiera decir a la gente de la luz del mundo y a todos los que nos están oyendo que si una persona se adjudica las palabras, por ejemplo, de Pedro, que dice así: nosotros vimos cuando resucitó, ustedes mataron al autor de la vida, nosotros somos testigos. Él está presentando las credenciales de su apostolado en ese momento, ¿no? Si alguno toma eso y lo quiere aplicar al tiempo moderno usando las palabras de ese apóstol, hay que preguntarle entonces: ¿tú comiste y bebiste con el Señor como Pedro? ¿Tú estuviste y eres testigo de su resurrección? Obviamente, en el 2018 te va a decir el pobre tipo que no. Entonces no eres apóstol y no te estés comparando con las palabras de él para decir que eres un mediador hoy tú, usando las palabras de aquel. Estás fuera de Porque contexto. incluso los apóstoles no eran mediadores. Es un concepto inventado. Para Eran decir predicadores. O sea, no eran sacerdotes, pues. No tenían un templo donde iban a ofrecer. O sea, ellos como sacerdotes. El no único como mediador, ¿quién mediadores. es? Cristo. Y el autor a los hebreos presenta a Cristo como el autor vivo hoy, ¿no? Que una sola vez llevó al verdadero templo la sangre, pues, Ajá. de que valía, pues. Entonces, el mediador siempre ha sido Cristo, no los apóstoles. Ujú. Amén. Correcto. Entonces, cualquier apóstol del día de hoy que se quiere equiparar a los 12, pídale las credenciales. Si comió y Sí. bebió con Cristo. Ahí Si está, es ¿verdad? testigo de su resurrección, así literal. Si no, es un apóstol De entre falso. una multitud encontraron dos. Y desde el momento que se equivoca al citar a estos dos, a los 12 apóstoles o partes de las palabras de ellos, para legitimar su ministerio, pues está totalmente equivocado y no sabe de lo que está hablando. Entonces, desde ese momento ya está errado, ¿no? No tiene las credenciales. Clasificado, falso. Sí, es un usurpador de las palabras de aquellos 12. Pero en el asunto del ministerio del apóstol Pablo, es otro tipo de apostolado, porque él dice: miren, señores, a Cristo yo no lo conocí según la carne, está bien, pero no lo he visto. Van a decir: no, pues yo no te creo que se te apareció en el camino. Bueno, pregúntenle a Ananías, esto es notorio. Siempre el Señor se ha valido en boca de 2 o 3 testigos, conste todo negocio. La palabra testigo en el Antiguo Testamento siempre ha sido fundamental. Por ejemplo, cuando Jehová dice: a la tierra y al cielo pongo hoy por testigos, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor, cuando Ananías le dice: porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los
vamos a leerlo mejor, hermanos, para no Sí. ponerle una palabra. Dice judíos, A dice ver. reyes y dice gentiles. Cosa que Pedro no podía hacerlo. ¿Dónde, A hermano? los gentiles no. Está en Hechos, en la conversión de Pablo, hermano, Saulo. Parece que es en Hechos. 10, 11 A ver, o 9. ¿qué dice? Veremos. Ajá, en el 9. Solo persigue la iglesia. 9. Hechos 9. Verso 15. El Señor le dijo, ve a Ananías, ¿por qué instrumento escogido me es este? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, fíjese en el orden de importancia, Ujú. y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, él también le predicó a los judíos. Llegaba a las sinagogas, pues. Claro. Ajá. Amén. Pero aquí dice de gentiles en primer lugar, luego de reyes y de los hijos de Israel. Ahí está. El apostolado de Pedro no es a los gentiles. Tiene otros requisitos y otras credenciales. El apostolado de Pablo es, a mí me comisionó Cristo. Me lo dijo a través de Ananías, pero luego se lo dice después que ayunó y que se le aparece el Señor y Cristo se le aparece y le dice, no recibirán tu testimonio acerca de mí. Sal de la ciudad, porque no recibirán. Entonces, Cristo le hablaba. Que quede claro, no era el Espíritu Santo, era Cristo, en visión. Número 3, es arrebatado al tercer cielo, donde ve y oye cosas que al hombre le es imposible decir, y luego finalmente dice, el evangelio que yo recibí, no lo recibí de hombre, ni por hombre, sino de Cristo. Ese lo podemos buscar, también lo podemos leer. El evangelio que yo recibí, no lo recibí de hombre, ¿no? O sea, en pocas palabras, a él no lo comisionó Pedro, Está en Gálatas, ¿no? lo comisiona Cristo mismo. Sí, creo que está en Gálatas. Ahí tenemos a Cristo apareciéndose post ascensión Amén. a Pablo y comisionándolo. Y eso es lo que pelean los modernos apóstoles. Cristo se me apareció en 1929. Qué conveniente. Ahora vamos, claro, vamos a analizarlo, ¿no? A ver, léelo, hermano. Gálatas 1:11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ok, ¿quién se lo reveló? Jesucristo. Muy bien. Amén. Y le dijo, ve y predícales a los gentiles y enséñalos. Ahí está claro que el apostolado de Pablo es válido y lo siento mucho, pero hay que tomar los requisitos que él está diciendo. Señores, no lo conocí en carne, pero ¿acaso no lo he visto? No me dio un mensaje, no me lo enseñó él directamente, no me comisionó para que fuera a los gentiles. Incluso dice que cuando vio a Pedro que nada nuevo tuvo que decirle. Fue según dijo, después de pasados 15 años de esta revelación, fui a ver a las que eran columnas, a ver si no chocábamos, pero nada me dieron. ¿Qué quiere decir? No me enseñaron nada nuevo. Antes Amén. vieron la gracia que yo tenía. Es tremendo, hermano. Así es. Ahora bien, aquí hay un punto interesante, hermanos. Ok, vayamos al punto del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo, Chuy, predicar y enseñar algo que no he visto? Sería ilógico, sería tonto. Sería ilógico. Sí, mentiroso. Porque lo que sabemos, Vas a hablamos, testificar de algo que no has que no te conocido. consta, o sea, que estás hablando de cosas que no has visto. Yo acepto ese argumento y es irrefutable. Incluso Entonces Pablo, ahora, hermano, ajá, le vino una ceguera y tuvo que ir, leche, por favor. disculpe, no recuerdo ahorita el nombre, pero tuvo que ir, me parece que fue uno de los 12 apóstoles que de hecho no quería ir por la fama que tenía Pablo de perseguidor de la iglesia, pero tuvo que ir a hablar con Pablo para de esta forma Pablo recuperara su vista. Ananías. Entonces ahí podemos ver también que alguien le tuvo que de algún modo aterrizar todo el conocimiento que traía Pablo y llevarle el evangelio. Sí. Ananías
Cristo le revela lo que va a hacer con Pablo y se lo transmite, díselo. Pero después Cristo mismo se le aparece y le dice, te quiero para esto, te quiero para lo otro, y vas a predicar esto y yo te envío. Ananías era nada más como un testigo portavoz de algo que Dios estaba haciendo, Cristo estaba haciendo con Pablo. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo no va a ser apóstol si habló con Cristo? Bueno, entonces el ministerio de Pablo no era parte de los Yo 12, creo que tiene su cara. pero tenía su ministerio independiente, una obra independiente, por Miren, igual. Bueno, no era parte de los 12 en el sentido de que tenían trabajo distinto, pero eran apóstoles todos, con el mismo mensaje, nada más que unos para judíos y él para los gentiles. Él lo dice literalmente, el que hizo el apostolado para los judíos en Pedro, lo hizo para mí entre los gentiles. O sea, porque al final él mismo dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, pero él se incluye cuando dice apóstoles, porque lo peleó, lo defendió, lo fundamentó. Y no solo eso, hay una declaración tan contundente que ni Pedro la dijo. Y es esta, yo como perito arquitecto puse el fundamento, imagínate hermano. Amén. Sí, o sea que él estaba muy consciente, pastor. Claro, Muy consciente de su ministerio y del alcance de su del ministerio. alcance que estaba haciendo en los lugares que llegaba, ¿no? Pues el espíritu, mira, una enfermedad, ¿verdad? Él lo tomaba como que el espíritu nos impidió ir a tal lugar, o sea, y el espíritu lo movía, le decía que tengo mucha gente en esta ciudad. Ajá. O sea que él estaba muy consciente, ¿verdad? De su trabajo, de su lugar y del peso de su ministerio. Me temo la batería se está acabando, hermano. Ay, pues se va a morir. A ver si alcanzamos a finalizar. A finalizar, o- sí, para no, ver creo que no más. vamos a finalizar, pero... Bueno, llega el punto de los Del- apóstoles de hoy. Oh, no, porque no lo van a entender claramente si no fundamentan. Bueno, vamos a fundamentar lo del Espíritu Santo. Hechos 5:32, antes de que se nos acabe la batería. Porque yo les decía a estos señores, lo siguiente, no les puedo ya decir hermanos porque ellos no me consideran su hermano. Entonces yo tampoco los voy a considerar hermanos porque ya me dijeron que si no estoy en su grupo, no estoy en el Evangelio de Cristo. Entonces no somos hermanos, no tenemos la misma fe. Así es. Bueno, Ok, yo les decía, y recibiréis poder cuando hubiere venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, fíjense, testigos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último detalle. La pregunta es, ¿testigos de qué? Es sencillo, testigos de que yo soy el enviado del Padre, que muero por sus pecados, resucito al tercer día, asciendo a los cielos y volveré otra vez. Me seréis testigos. ¿Cuándo van a ser testigos ustedes? Cuando haya venido sobre vosotros el Consolador, el Espíritu Santo. Él es el que te capacita para dar ese testimonio, ¿no? Lo tenían los 12, lo tenían los 120 o como número de 100, porque sobre ellos cayó, ahí dice la Biblia. Amén. Ellos no querían aceptar que lo tenían los otros, porque entonces, ¿cómo podían predicar? Porque los mandara un apóstol, no, porque cayó el Espíritu, primero porque creyeron en Cristo, por la predicación de los apóstoles, luego porque recibieron el Espíritu Santo, porque es parte del proceso, y porque el Espíritu Santo te hace testificar. La pregunta es, ¿cómo yo voy a hablar de la resurrección de Cristo si no la vi? no. No puedo. Pero No ¿por puede qué, decir que es pero ¿por testigo, qué lo pues. hago? Ocular no. Ujú. Pero ¿por qué lo predico? Por ¿Por la qué fe. lo hago? Por Espíritu de Por el Dios. Espíritu de Dios. Bueno, fundamente eso, Pastor Gamaliel. Ahí está el texto. A ver, ¿Puedo? tú lo tienes. A ver, adelante. Y nosotros somos testigos suyos. ¿Quién está hablando? Los apóstoles, los 12. Amén. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo. O sea que aparte de los apóstoles, el Consolador es testigo de esas cosas. Amén. Aquí lo dice claramente. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas.
y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Bueno, eso es... Ok, pero aquí hay un punto bien, bien importante. ¿Por qué un predicador ahora predica de la resurrección si no la vio? Es bien sencillo, porque tiene al Espíritu Santo que da testimonio de lo que vio. A nuestros oyentes les va a parecer raro este fenómeno, pero es real. Cuando una persona acepta a Cristo y recibe el Espíritu Santo, el Espíritu Santo en él va a dar testimonio a través de su boca de lo que pasó en el año 33 en la cruz Amén. y de la resurrección. Eso Porque es un creyente, testigo pues. vivo que lo tienes tú. Amén. De esta manera no necesitas que un apóstol te autorice. Amén. El argumento de que yo oro por ellos, para que los que van a creer por la palabra de ellos, simple y sencillamente es obvio, no fue Mahoma el que recibió el Evangelio, fueron ellos, entonces Cristo está hablando de eso y dice que otros van a creer. Pero aquí hay un punto de tiempo, ¿no? Hasta el fin del mundo. Entonces, Pedro, Juan, abarcaron la regla del tiempo hasta el fin del mundo. La respuesta es no. Entonces, ¿por qué los predicadores, si no han visto la resurrección, la predican? Comentarios, hermanos, antes de que se acabe. Pues podemos ver, por ejemplo, que los testigos, que fueron los profetas, y asimismo el Espíritu Santo, no se extinguió, como en algún punto quisieron decir. O sea que aquí no está Se Pedro, acabó, pero aquí está el Espíritu. pero aquí está el Espíritu. Correcto. O sea, no acabó ahí, como ellos dijeron, bueno, y después de que se murieron los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, ¿qué pasó? Como queriendo decir, ahí se extinguió todo y acabó todo. Y empezó con el apóstol moderno, Ajá. que yo le preguntaría, ¿eres testigo de la resurrección? Me va a decir que no, es Eso obvio. sí, empezó con el testigo moderno 1923 o 29, por algo ahí. así, años después de la muerte de Cristo. ¿Qué habrá pasado con todas esas almas que vivieron desde el siglo I hasta el siglo XX? O sea, que es una dispensación aparte, que es totalmente ilógico. Y lo que aquí demuestra la Escritura con este último texto que leímos es de que, ok, los apóstoles ya duermen, pero hay un testigo que sigue firme. El Consolador. Amén, hermano. El Espíritu de Dios es el que Al cual ha sigue. dado Dios a los que le obedecen, Los que no a obedecen, los amén. solamente a los apóstoles, ¿no? Amén. Ahí está fundamentado precisamente el trabajo de la predicación, porque como decía el pastor Alejandro, ningún apóstol se presenta como mediador entre los hombres y Cristo, ese es un invento de ustedes, son predicadores, porque le estás presentando, tú eres el que decía, le estás presentando a Cristo. Porque No, tú eres- Pedro no se presentaba como mediador, ni Pablo, ¿no? Así es. ¿Qué fundamento debe Es que ser a ¿quién Cristo? te llevó a Cristo? No, espérame. Cristo es el camino al Padre y el profeta no es la puerta. Correcto. Es el portavoz nada más del Evangelio, pero Esto para fundamentar, Siempre aquí hermanos, allá. y que quede claro que el único que alcanza la regla del tiempo vivo es el Espíritu Santo. amén. Los hombres se mueren. Cristo Sí. no está aquí en carne, tampoco Pedro, y tampoco necesito a un autonombrado apóstol para yo predicar el Evangelio, porque tengo el Espíritu de Dios por haber creído en Cristo. Porque Sí, así lo declara el mismo Jesucristo, ¿no? Que nació de la carne, carne es. y lo que pero es nacido del Espíritu. Ajá. Espíritu es, entonces dijo él, es necesario Que si nacer de ustedes- nuevo, pues, el Espíritu. Que si ustedes van y rebobinan el video, chequen el video del debate del día de ayer, Sí. desde el primer argumento que tiene el pastor Gamaliel, ¿y usted por qué predica la palabra? Gamaliel dice, por el Espíritu de Dios. Lo conocíamos, hermano, pero todo esto sirvió para escudriñarlo y ahora exponerlo. Ahora sí hay que tener los pelos de la burra en la mano y decir, por esto, mira, aquí Claro. dice la palabra que es por parte del Espíritu de Dios y aquí dice, mira, aquí está. Él es el testigo, fue testigo junto con los profetas y es el que sigue hasta nuestras fechas. Por el Espíritu de Dios estoy aquí yo predicando, amén. Amén. Y un dato interesante, Judas empieza desde Juan Bautista
es testigo de la muerte, pero no de la resurrección, porque se ahorca antes. ¿Verdad? Ajá. Ok, él no entra, alguien tomó su obispado, fue desechado, ya estaba profetizado, ¿no? Bueno, ahora vamos a este otro punto. Cuando el Señor dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones, el que creyere y fuera bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Los pasajes paralelos, Marcos 16, 16, Mateo 28, 19, pero dice, y aquí yo estoy con vosotros, dice, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es solamente para los apóstoles, porque la Biblia dice que después que se hizo una persecución por Saulo, dice, y los que fueron esparcidos llevaron el evangelio a todas las ciudades donde pasaban. Y no eran apóstoles. Amén. ¿Verdad? Ok, entonces, aunque quisiéramos aferrarnos a que el mandamiento es solamente para 12 apóstoles, sería tonto porque Pedro no predicó a todas las naciones, Pablo tampoco, había naciones que todavía ni se formaban y que ahora están formadas y aquí no está Pablo. Y ese concepto, pastor, ¿no? El concepto de que ellos eran la entrada, ¿no? Ellos nunca lo plantean. Eso es algo bien importante, hermanos amados que nos están escuchando. En Romanos no, siempre es Cristo y como la obra de Cristo. Claro, yo les nunca predico a se Cristo. involucra el ministerio de los apóstoles. Nunca, como mediadores En no. Toda la ¿No? carta especificada a una nación romana que Pablo presenta la mente de cómo él miraba el evangelio, ¿no? Nunca presenta en esa carta él Se el presenta ministerio como un del mediador. apostolado, ni él ni el ministerio como un mediador, o sea, para que hubiera llegado a un punto y por eso somos importantes. No, o indispensables. O indispensables. Para predicar la el iglesia evangelio. tiene que tener el apóstol. Nunca Son tus llega en ninguna credenciales estructura. para decir. Pastor, en ninguna estructura, en ninguna carta, por naturaleza, si tú lees un argumento que unos americanos ponen casi siempre es de que si tú lees la Biblia en una isla por primera vez y nunca has oído, sería imposible que llegaras a esos puntos que las sectas llegan, pues alguien te lo tiene que administrar así. Nosotros somos... Sí, básicamente todas las Cristo sectas tienen el pecado de la usurpación. Se ponen como la puerta cuando la puerta es Cristo. Bueno, mi hermano, porque incluso hasta los testigos de Jehová dice, no vayas a leer tu Biblia solo. Necesitas mis revistas. Sí, no vaya a ser que leyendo la Biblia solo vayas a creer en que Jesús es Dios. Se podría Y poner el a prueba, Espíritu Santo. se podría poner a prueba, Sí. ¿no? Agarrar o sea, si pudiéramos agarrar una persona que nunca ha escuchado el evangelio y que leyera la Biblia, será muy difícil de que llegara, que dijera él, necesito al apóstol. No, ¿Se imagina no está planteado que así. leyera él la Biblia por primera vez y que no podría llegar a ese punto donde dijera, necesito un apóstol? No, ¿Dónde está? necesitas Porque- a Cristo. Sí, no, exacto. A eso sí, necesito a Cristo, Claro. porque es Cristo el fundamento de los Amén. apóstoles, es Cristo todo, pues el evangelio, su historia, desde el principio a fin, la Biblia es Cristo. Ajá, entonces no va a haber una persona, aún aunque yo reconociera a un apóstol, es un decir, fíjense cómo lo va a plantear. Yo no puedo basarme en lo que él me diga. Él puede decir 1000 cosas y yo creerle y estar engañado en esa secta. Pero la Biblia no dice que yo, por ejemplo, que yo como pastor le diga a Jesús, tú eres hijo de Dios y agárrate de mi palabra. No, la Biblia dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. ¿Quién es el que legitimiza lo que tú eres delante de Dios? El Espíritu Santo. Amén. Sí, La Dios. verdad, claro. Ok, para dejar ese punto, cuando el Señor les dice, id por todo el mundo, es obvio que Pablo no va a participar en todo el mundo. Es obvio que Pedro, es más, no se aplica ni siquiera a Pedro porque Pedro nunca salió de Jerusalén. Amén. Más bien lo que está diciendo es esto. Miren, yo soy el Mesías de Israel para perdón de sus pecados, pero me han rechazado. Pero me han rechazado para que entren los gentiles. Eso se los explicará Pablo, que es el maestro, apóstol y pastor que yo
voy a levantar. Todavía no lo levantaba. Lo levantó cuando lo tumba a tierra y le da el ministerio a los gentiles. Entonces se puede abarcar todas las naciones ahora, sí, pero no es Pedro el que va a predicar, por favor. ¿Sí me explico la maraña de contradicciones que nos estaban tratando de decir? De vender. De vender. Entonces, los que van a todo el mundo es lo siguiente: el Mesías es autorizado en Israel, tiene 12 testigos, eso quedó fundamentado, pero hay gentiles que salvar, naciones a los cuales tiene que ir este mensaje, pero yo tengo un apóstol para que ponga en orden todo y ponga el fundamento. Cuando Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, no quiere decir que él fundamentó a Cristo o que él formó a Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo entienden para que sea el último comentario del apostolado de Pablo? Yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cómo ven la frase? ¿Qué entiendes tú y qué entiendes tú, hermano? Vamos a dejar primero, pastor. Sí, o sea, todo comienza con Cristo, ¿no? Él es el fundamento. Entonces él, al presentar a Cristo, si tienes a Cristo lo tienes todo. Entonces él era lo que introducía, ¿no? A la obra de Cristo para los gentiles y para el mundo. Y Él te explica a detalle quién es Cristo y por qué salva a los gentiles también, sin ley, sino por gracia. Él te explica todo. Todo. Es lo que quiere decir yo como un perito arquitecto conocedor de todo el proyecto, porque el arquitecto conoce todo el proyecto. Sí, y él lo declara, que el evangelio lo recibí yo por Jesucristo. Enséñales esto, ¿no? Entonces, ese era el fundamento, ¿verdad? Si tienes a Cristo, el que tiene al Hijo, tiene la vida, ¿verdad? Okay. Aquí hay un punto, ya para finalizar, se va a morir el video, y es este. Desde el momento en que el mensaje del Evangelio tiene que correr a todas las naciones, y dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, desde el momento en que hay una regla que abarca hasta el fin del mundo, y quiero que quede claro, cuando Cristo dice, he aquí yo estoy con vosotros, yo no lo veo en carne, señores, pero Él dijo, no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. Entendamos que... Y no se refería solamente a Pedro y Pablo, ellos no, aquí estuvieran también. Exacto. Hasta el final de los días. Del mundo, pero no pueden porque son humanos, pues. No lo pueden. Ok, el único que trasciende es el Espíritu Santo, pero es Cristo. Refiriéndose a todos los demás que iban a escuchar la palabra, como ellos lo citaban por medio de ellos, pero se refería esa bendición, o sea, todo se liga, pastor. Claro. Se liga que hasta el final de los tiempos, el Espíritu Santo iba a estar hasta el final de los tiempos, y cuando oró dice que oraba por ellos, dice, y no nomás por ellos, sino por los que han de escuchar. Los que han de creer. Los que han de creer. Especifico el punto, Ornelas, porque ¿sabes qué dijo Cristo? Dígame. El Espíritu Santo vendrá y redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado, no un apóstol. Amén. Entonces, si el Espíritu, por más que seas predicador o te autonombres apóstol, si el Espíritu Santo no toca al pecador, nunca se va a convertir. Si el Espíritu Santo no está en el sujeto apóstol, está perdido, está frito. Está perdido, está frito, ¿sí? El problema es de que no solamente los apóstoles lo tenían, ese es el problema, también lo tenían todos. Sí. Así es. También lo tengo yo, también lo tiene usted. Hermano, Felipe, pastor, les dice que el Espíritu llevó a Felipe. Hechos y 19. No era apóstol, ¿verdad? Y Felipe no era apóstol. Felipe era uno de Entonces los... no te autoriza el nombramiento de un apóstol, sino la unción del Espíritu Santo que te va a decir que trabajes en el Evangelio. Ok. Aquí decía por último, espero que no se acabe la batería, trasciende en el tiempo y vamos al punto de los estos, si hay apóstoles hoy o no. Ok, Pablo muere y no abarcó a todo el mundo. No. Porque hay naciones, nunca Pablo vino a México, ¿verdad? No. Ok, pero aquí está el Evangelio. Ni a Asia. Ni a Asia, ni el Espíritu Santo le impidió ir a Asia. Los chinos. Ok. Aquí va el punto de la respuesta de si hay apóstoles hoy o no. Desde el momento
en que la obra del Evangelio abarca naciones y abarca los confines de la tierra en tiempo y en espacio, hasta que se acabe el mundo, hasta el fin, hasta ahí, debe de haber enviados. Voy a decir algo polémico aquí. Hasta el Espíritu Santo es apóstol, porque Jesucristo lo envió, Sí. el Padre lo envió. Dice, Enviaré. si yo no me voy, el Consolador no vendrá, pero si me fuera, le enviaré. ¿Ve? El Padre ha derramado esto, envió su Espíritu. Hasta el Espíritu Santo es un apóstol. Es un enviado. Ahora no van a ser otros que quieren tomar el apostolado del Espíritu Santo, por favor. Es que el tema... Ahí está No les nuestro dé ideas. apóstol, dice. No les dé No les dé ideas a los sectarios, ¿no? Vamos No a lo editar esa clarifique parte del mucho video. Vamos a porque- editarlo, sí. Ah, está No les tremendo, diga. pero la Al mención rato. mía era en el sentido de que, a ver, ¿quién te autoriza, quién te envía, quién te manda? Sí. Esto es lo más maravilloso, hermanos. Conexión divina. Que el enviado del Padre o el enviado de Cristo, porque hay textos que dicen yo lo enviaré y también el Padre enviará en mi nombre, es un tema aparte, pero tanto el Hijo como el Padre están involucrados en el envío del Espíritu Santo. Es un apóstol y yo lo tengo. Es testigo de la resurrección, de la muerte, de la ascensión, es testigo de todo. Así es. Entonces, pero como Pablo ya murió y hay obras en China que se tienen que abrir, hay obras en México que se tienen que abrir, y aquí hay dos aspectos. No solo abrirlas, sino hacerlas crecer, porque los 5 ministerios, o si ustedes gustan 4 según Pastor Maestro, Pastor Maestro. según las versiones que lean, dice que son para el crecimiento De la de la iglesia. obra de Cristo hasta que todos lleguemos a la plenitud de la estatura del varón perfecto. Pregunto, ¿ya llegó la iglesia a la plenitud de la estatura del varón perfecto? No, mi hermano. Entonces se ocupan los ministerios. Sí, Amén. se ocupa. Ok, yo no puedo decir, por eso decía en mi respuesta, como hay apóstoles como Pablo, sí, en parte. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ningún apóstol de hoy enviado a hacer un trabajo específico en una nación y a ayudar al crecimiento y el desarrollo de la iglesia en su ministerio de apóstol, de maestro, porque no solo habla de los apóstoles, habla de los ministerios, constituyó estos y estos, para que hasta que todos lleguemos. La paradoja sería, o dejo los puros pastores, o incluyo a todos los que están ahí. No puedo decir, ya apóstoles no hay. Porque O sea, la lista dice, él constituyó, él mismo dice, es Cristo, el que constituyó a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, y te dice, ¿para qué? Para el crecimiento, para el desarrollo, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la estatura. Como Pablo ya no está aquí, necesitamos hombres de Dios. Me voy a referir ahora al apostolado, que debe de ser en otro sentido, porque si hay hombres, si Cristo se le aparece en visión, escuchen bien lo que voy a decir, es poquito polémico, a un hermano que ya lo conoce por Espíritu de Dios, por la conversión, pero Cristo le place aparecerse en visión como Pablo y decirle, te vas a ir a la China, te voy a usar poderosamente, te envío, yo te estoy comisionando. Ese hombre es un apóstol para nuestros tiempos. No el payaso que pagó $5,000 para ir a oír a otro gringo loco, que en una semana le da un certificado y quiere que todos los pastores le digan, bienvenido apóstol. Esa es una payasada. sí, o Yo sea, estoy hablando de enviados reales, que tengan Amén. hechos. como lo que mencionaba. Como ¿no? con lo que mencionaba Pablo. Miren, señores, yo no soy testigo físico de la resurrección, pero tengo mis evidencias. Hablé con Cristo. Ustedes se convirtieron, los efesios, los corintios. ¿Para qué me preguntan tanto? Ustedes son Mi fruto, la evidencia de mi apostolado. Amén. de mi llamado. Esas de mi- evidencias yo las quiero ver en el que se diga apóstol el día de hoy. Aclarando, no son como Pablo, ¿por qué?
porque Pablo puso el fundamento y hay una declaración muy importante. Yo como perito arquitecto puse, ya está puesto. Y luego dice, ninguno puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. No se puede levantar un autonombrado apóstol para decirnos que no solo Cristo, sino también la Virgen. No solo Cristo, sino también yo me tienen que aceptar como apóstol para que obtengas la salvación. No, o sea, el que mueva eso es anatema. Amén. Ok, pero sí creo que como el mensaje del Evangelio, testificado por los 12, después avalado por Pablo, pero se abre en el tiempo y el espacio, necesitamos apostolados. ¿Qué van a hacer el día de hoy? Abrir obras, hacerlas crecer, enseñar, corregir a los pastores, etcétera, ¿no? Como lo hizo Pablo. No pueden poner otro fundamento, no son como Pablo tampoco, pero la obra tiene que seguir. Yo creo que el tema hay que fundamentar todo esto, ¿no? Porque el Señor dice, hay varios textos donde dice cómo se va a desarrollar la obra del Evangelio, aunque no esté Pablo aquí, pero está el Espíritu Santo, pero los ministerios siguen vigentes, porque en la lista de los 5, el que no cree en los apóstoles y profetas se enfrenta a esta contradicción. O quito estos 2 ministerios, los mocho, y dejo el texto mocho, estos ya no contribuyen al crecimiento, aunque Pablo explica que sí, y nada más dejo a los pastores y maestros porque yo quiero, pero mochaste el texto, ¿no? Ajá. Lo cual Era sería... bueno leerlo, a ver si Efesios qué. A ver, haz un comentario mientras yo busco el texto. Pues ahora sí que mientras que exista la iglesia y tenga que la necesidad de perfeccionarse hasta la medida de un varón perfecto, pues es necesario los 4 o 5 ministerios. Ajá. Y si en esa cantidad de ministerios se nombra el apostolado, pues tenemos que creer. O lo mochas o lo aceptas. Ajá, así es. Lo cual pues todos sabemos qué va a pasar con aquel que le añada o le corte la escritura, mi hermano. Entonces, A ver, entonces leamos aquí, esperemos que no se corte la transmisión, porque ahorita ya pasamos al punto de que el que legitimiza y te autoriza y te da poder para testificar es un testigo real y vivo que es el Espíritu Santo que está en todos los que creen. Independientemente del ministerio que tenga, pero todos deben de tener el Espíritu Santo. Okay. Dice Efesios 4, a ver hermano, léelo todo, del Efesios 4 del 1 al 16, y vamos a ver si hay apóstoles el día de hoy según esta primera escritura. Efesios 4 del 1 al 16, y vamos comentando, esperemos que la pila dure, hermanos, y donde se corte, pues seguimos el tema ahora sí, otro día. sí, verdad, mi hermano, ya de plano se nos fue volando este día. Sí. Efesios capítulo 4 del 1 al 16, vamos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hay un comentario. La luz del mundo diría una fe, un Señor, un bautismo, lo que diga Aarón. Pero no dice así, dice un espíritu primero. Amén. El Espíritu Santo que escribió la Biblia a través de los vasos es el mismo que debe de entrar en el, y en orden de importancia es primero un espíritu, un cuerpo,
Ese cuerpo tiene un solo espíritu y es el Espíritu Santo. Incluso, pastor, no, ahí en los primeros Corintios dice el apóstol Pablo que dice que no quiere que estén pues divididos, ¿verdad? Porque he escuchado que hay divisiones y todo, y comienza a decir que fue informado por los de la casa del club que unos decían que eran, mire, ahí estaba la división, ¿no? Ellos se sentían, si el apóstol fuera la puerta, mire, los corintios decían uno, yo soy de Apolos. O sea, ya Yo son soy dos de puertas. y él concluye, ¿no? Dice, ¿acaso está dividido Cristo? Porque Cristo es la puerta, ¿no? Es un único mensaje. Amén. Sí. Entonces, mire, ellos tomaban a un hombre, ¿no? Ellos quieren Pablo volver quita- al modelo de los 12 y que ese hombre de carne y hueso, como si estuviera Pedro presente, te autorice, aunque Pedro nunca lo manejó así. No. Es una invención de ellos. Sí. Ok, sigue adelante, hermano. Sí, entonces miramos como Pablo en una situación similar donde la iglesia miraba, se dividía a un apóstol, se puede decir, ¿no? Yo soy de Pedro. Yo soy de Amén. Pablo. Y se argumentaba, no sé, tal vez se da por la autoridad de Pedro o la historia o algo, pero así la iglesia estaba dividida. Y el apóstol Pablo la destruye diciendo, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso Pedro murió por ustedes o yo o Apolos? No. No, o sea, destruye la idea, ¿no? De un mediador como apóstol. Entre Cristo y la gente sí. Sí, No entonces- existe la idea. Entonces mire cómo él aún en ese argumento, ¿no? O sea, pone a Cristo, pues. Sigue, hermano, y explica el cuerpo, cómo funciona, pero el cuerpo tiene que crecer en naciones, en extensión territorial y también en desarrollo espiritual. Amén. Ok, ¿qué dice? Dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí lo que está diciendo es, perdónenme, todos somos un cuerpo, tenemos un espíritu, pero hay niveles de gracia. Amén. Perdónenme lo que Dios le repartió a lo que Cristo repartió a cada uno, y lo siento, ¿no? Y dice aquí, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí el primer punto, hermano Jesús Ornelas y Pastor Alejandro, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto es después que muere o antes, subiendo a lo alto. Es después, Es después. que resucita y dice, no me toques porque aún no subo a mi Padre. Y después subió, se fue en la ascensión definitiva y volverá, ¿no? Pero es raro el texto porque dice que estos dones los da después de que sube. No se está refiriendo a los 12, por favor, aquí. Porque los 12 los instituye antes de morir para que fuesen testigos de su vida y de su obra. Aquí dice, después, subiendo a lo alto, dio dones y te va a decir cuáles son. Aquí está en el verso 9, te explica el tiempo y qué dones está dando. Adelante, hermano. Lee otra vez del 8 en adelante. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahí se comprueba que había muerto y había andado en el Seol y todo lo que dice como Jonás, y luego resucita. Antes lo hizo. Entonces, ¿cuándo derrama los dones? Los dones que está hablando aquí son los dones post resurrección. Amén. Sí, primero tuvo que subir Y luego derramar. y luego derramar. Y luego dice el verso El 10 y 11. Ajá. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Bueno, de hecho aquí es como dicen pastores maestros, ¿verdad? A ver, aquí una pregunta. Él muere y luego sube y luego derrama. La prueba de que se está refiriendo no a los 12 es que es después de que muere y resucita. Amén. Y otra prueba es, pastores, ¿cuándo, por favor, se nombran pastores en la iglesia de Jerusalén?
El primer pastor que se menciona es cuando Pablo le dice a Timoteo, pon ancianos, pon obispos, pastores se va a quedar a cuidar este rebaño usted, Señor. El apóstol no se queda, el apóstol viaja, anda, visita. El que se queda es el pastor a cuidar. Entonces, en cierto sentido los 5 ministerios son pastores porque están ayudando a guiar al rebaño. Pero aquí está hablando la diferencia, apóstol, profetas. Alguno pudiera preguntar en el mismo tenor, ¿hay profetas hoy, pastor? Bueno, lea la Biblia. El último fue hasta Juan, está malinterpretando el texto, porque la Biblia dice, un profeta llamado Ágabo, pues no que hasta Juan, pues, ¿por qué le llama profeta Ágabo? Y luego las hijas de Felipe no eran profetisas. Bueno, no eran, eran profetisas, ajá, pero mujeres, pues. Ahora aquí, entonces, si nos vamos a limitar a los 12, pues no va a salir usted de Jerusalén y nunca van a entrar los gentiles, perdóneme, no sabe escritura. Si nos vamos a limitar a Pablo, Pablo nunca predicó en México. Entonces, Cristo derrama dones después que resucita y asciende, entonces derrama los dones. ¿Cuántos son? 5 o 4, dependiendo de la Biblia que consultemos. Pero ¿qué te dice ahí? ¿Para qué los da? A ver, hermano. Ahí dice enseguidita en el 12, dice, a fin, por tanto, un porqué, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo en Cristo. Pedro nunca habló del cuerpo de Cristo. Habló muchas veces del cuerpo de Cristo. Pero sí, pero me refiero yo a que el concepto de que somos un cuerpo junto con los gentiles, Pedro lo desconocía. El que habla todo eso es Pablo. Ah, sí, sí. Sí me explico, ¿no? El Sí, punto. sí. El concepto de iglesia o de cuerpo de Cristo en el cual están incluidos los gentiles le fue revelado a Pablo. Porque Pedro no lo entendió y se retrajo de la casa de Cornelio, etcétera. Su ministerio no era para los gentiles. Entonces, este perito arquitecto ya te está planteando que la iglesia entera se compone de judíos y gentiles que creen en Cristo, reciben su Espíritu Santo, tienen un solo espíritu, una sola doctrina. ¿Cuál es? Jesucristo es el Salvador, murió, resucitó, dejó al Consolador, se fue y vendrá. Punto, ahí está. Entonces, obviamente que Pablo, en su carta a los Efesios, que no eran judíos, les está explicando que hay una iglesia gentil que se va a desarrollar a través de los siglos y que Dios autorizó a Cristo para salvar a judíos, pero después para que entraran los gentiles, pero Él no va a estar ahí. Entonces dice, Él va a levantar maestros, apóstoles. De hecho, lo que hace posible los ministerios es la obra y la consumada de Cristo, pero no solo eso, sino la recepción del Espíritu Santo. Después vamos a leer, el Espíritu Santo da los dones, Cristo da, o el Señor, que es Cristo, da los ministerios y las operaciones las hace Dios. Eso lo vamos a ver en otro tema, ¿no? Pero aquí no se refiere a Pedro, aquí no se refiere a Juan, porque es subiendo a lo alto, después de haber descendido, derrama esto. Y aquí está la iglesia ya gentil, porque la iglesia judía se extingue. Tenemos iglesias en Alemania, en México, en Estados Unidos. Y el Señor tiene apóstoles, profetas, pastores y maestros para que la sigan edificando. ¿Son como los 12? No. Son como Pablo, en parte sí y en parte no. Porque al igual que Pablo no van a comer y beber con Cristo, no se puede. Pero Cristo se les puede aparecer. Estoy hablando de apóstoles, no estoy hablando en caso de un pastor o un maestro. Pero si yo, y esto ya es una opinión, un planteamiento mío de cómo veo la escritura, ¿no? Creo que Cristo se puede aparecerle a un hombre y darle una comisión, pero no para decir soy el único y soy el que te debo autorizar y como lo torció este hombre. Desde ese momento que lo tuerce sé que no viene de Dios. Pero si un hombre me dice, a mí se me apareció Cristo, ¿estás seguro, Señor? Sí, ok, bueno,
Déjeme ver algo más porque eso no lo puedo comprobar. ¿Tienes señales de tu apostolado? Sí, tengo 50 pastores con 13,000, 14,000, 40,000 almas. Ellos son el sello de mi apostolado. No hay problema. Aquí está el sello de mi trabajo. Si yo digo que soy apóstol y tengo 3 gatos flacos en la iglesia, pues soy un soñador. ¿Sí me explico? Sí, Si no, yo es digo que, que sí soy... que la oficina, no. En sí, el apóstol es apóstol por su trabajo. Pues no lo que porque dice quiere, Pablo. no porque sea un título que quiere que el mundo se lo reconozca y que todos lo miren. Esa es la como el payasada de apóstol. los apóstoles de hoy. De hoy. Ándale. Ahora hay otro punto. Hay otro punto. Pablo es apóstol mundial para todos. No. Si para ustedes no lo soy. Porque a ustedes los trabajó Pedro. Para ustedes, Efesios, sí lo soy. Ustedes son mi trabajo. Ajá. ¿Qué me están alegando? Él está legitimando su llamamiento, ¿no? Yo pudiera decir lo mismo. ¿Hay apóstoles hoy basados en la Escritura? Sí, apóstoles post-resurrección y post-ascensión, porque cuando sube, derrama estos dones. ¿Por qué los hay? Porque Pablo ya murió. Y el mensaje es a todas las naciones y la iglesia tiene que crecer. Ahora, los apóstoles de hoy, Pastor Gamaliel, desde su punto de vista, ¿son mundiales? A ver, aclaremos los términos. ¿Son como los 12? No. No. Son como Pablo en parte y en parte no. Ellos no ponen fundamento. Amén. Pero sí pueden trabajar a las naciones como Pablo lo mismo lo está explicando. Si hay un apóstol en China y tiene las credenciales, que no son todas, hay otras credenciales, y si yo no lo conozco, para mí, No lo es. no sé si es apóstol o no, pues no, yo no sé. Pero si aquí hay uno y yo lo veo, yo soy fruto de su trabajo y lo reconocen los pastores y todo, pues para ellos sí, pero para aquellos no. Depende de la zona, depende de tu llamamiento, pues. Yo, para Entonces, concluir, yo sí creo que Cristo puede comisionar a un hombre, pero le va a dar las señales. ¿Cuáles son? El fruto de su trabajo contundente, según lo que él mismo declaró que Cristo le dijo, y señales y milagros, como lo dice ahí. Amén. Las señales de apóstol aquí están, señales, prodigios y todo. Si yo digo que soy maestro y nadie me escucha, soy un soñador. Y nadie le ha aprendido nada, pues como Soy un soñador. Yo digo que soy maestro de la palabra por Espíritu de Dios, pero no lo digo yo. Lo dicen los demás pastores, pregúntenles a ellos, ¿yo qué tengo que decir? Es incluso la palabra que gloríes en el extraño, ¿no? O sea, Pero no puedo decir que soy apóstol. Ajá. O sea, no puedo, sí puedo decir que soy pastor y que soy maestro. Entonces, de la el error ¿verdad? del apóstol presente es que quiere que se le reconozca en todas las iglesias. ¿Pero cuando por no. qué? ¿Porque un gringo Sí. le dio un papel? Sí, porque sienten que es el título, ¿no? Ya Yo casi. soy el apóstol. Pero en realidad no hay necesidad. No hay necesidad porque el que es apóstol en su trabajo. Pues no lo va a decir él. Ajá, sí. Lo va a decir su ministerio, ¿no? Sí, y es por su trabajo. O sea, el Claro. trabajo ahí está. La obra ahí está. Y la obra dice que él es un apóstol. Y La que obra. él es maestro y que Y él que es pastor. maestro, ahí y que están es los profeta, frutos. y que él Sí, es pastor. Claro. La obra lo dice. Pero entonces el error es cuando la persona quiere decir, llega a las iglesias y dice, yo soy el apóstol. fulano, O no se soy puede el decir. único a nivel de los Ah, 12. el engaño, ¿no? El engaño ya No es- conoce la escritura. El engaño es por mí. Y ¿verdad? soy mediador. Soy está bien, quedó Ya claro, casi- pastor. Quedó sí, muy quedó claro casi. el apunto. la verdad muy claro. Ya casi me los imagino a esas personas llegando al templo en Guadalajara, a la luz del mundo, y en una especie de idolatría. Bueno, eso es evidente. Ya me los imagino postrándose y besándole y llorándole a los pies y clamando a Dios porque el tipo está parado enfrente de ellos, haciendo cosas que Tremendo. ni aún Lo ni hicieron aún los con Pedro. no lo quisieron, no quisieron adoración. No lo recibieron.
Y cuando dijeron, tú eres Júpiter y tú eres quién, ¿sabes qué otro planeta? Y han bajado aquí. No, nosotros somos hombres como ustedes. No nos adoren a nosotros, adoren a Cristo, o sea. Me gustó mucho la respuesta que diste, Jesús, cuando le dijiste, lo que sí podemos decir es que siervos inútiles somos. Eso sí lo podemos decir. Sí. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Ok, para finalizar, hermanos, y qué bueno que no se ha acabado la batería. Dice, puso apóstoles, profetas, pastores, maestros. No se refiere a los 12, no se refiere sí se refiere en cierta forma a Pablo, porque él está proyectando la nueva predicación a los gentiles. Él ya puso el fundamento y dice, y otro mire cómo sobreedifica. El fundamento ya está puesto. Como Dios lo pone en su lugar. Ajá. Entonces de ahí, pero como Pablo no está aquí, la obra sigue, el texto dice, hasta que todos lleguemos. La pregunta es, ¿ya llegó la iglesia a su plenitud? No ha llegado. Pues entonces necesitamos apóstoles y profetas, pastores, maestros y evangelistas. Ahora estudiemos cuál es su trabajo, cuál es su función, y se acabó el tema, ¿no? Yo creo que el tema lo podríamos explicar en otra emisión. Sí. Amén. Despídase, hermano Jesús, despídete desde aquí de Colima. Saludos a todos de Colima, gracias por estar aquí y gracias por desvelarse junto con nosotros. Que Dios les bendiga a todos y ojalá que haya sido de bendición como fue para nosotros. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, hermanos. Placer que nos escucharan y que pudieran pues mirar nuestras mentes, ¿verdad? Trabajando juntas en la obra de Cristo, hermanos. Dios los bendiga, los cuide y los guarde. Y pues no estamos con el pastor Osvaldo con la tacita de Colombia, pero estamos con la tacita de Colima. De Colima. Así que está. Dios los bendiga. Siendo casi las 12 de la noche, ¿no? Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el tema en pantalla partida, o a ver si podemos partirla en 3. Vamos a ver esa cuestión técnica. Dios les bendiga. Ay, no puedo finalizar, hermano.